Bienvenidos una vez más a Héroes de nuestro tiempo. Habíamos hablado en el anterior especial, al inicio de este especial de Nuestra Señora de Fátima. Hoy, una segunda parte de este programa. Vamos a empezar también con música. La coral Canto Católico, que en esta oportunidad reúne a 450 voces para interpretar el tradicional Salve Regina. Disfrutemos esta bella pieza musical. Bienvenidos. Salve. Después de esta magnífica interpretación, continuamos con este especial, ahora enfocándonos en el importante y siempre vigente mensaje de Fátima. Justamente para el centenario de las apariciones, la productora católica Goya TV lanzó la película Fátima, el último misterio. Y en uno de sus clips de expectativa, contaba en poco más de un minuto el contexto, los personajes y la profundidad de esta trascendental revelación del cielo para todos nosotros. Atendamos. En este apartado lugar de Portugal no hay playa, ni montaña, ni espectáculos. Sin embargo, millones de personas de todos los países acuden aquí cada año. ¿Por qué? ¿Qué les atrae? Afirman que la Madre de Dios, la Virgen María, se apareció a unos pastorcillos y que les reveló unas profecías y un secreto del que podría depender el futuro de la humanidad. Todo empezó en 1917, cuando unos niños pobres y analfabetos dijeron haber visto a la Santísima Virgen. Esta historia de Fátima no es una historia de casualidades, es una relación de causa-efecto que tiene una proyección a nivel mundial y es una historia de tres personajes fascinantes y muy ricos que son Lucía, Francisco y Jacinta. El mensaje principal de las apariciones está relacionado con los tres secretos, o más bien con una revelación de tres partes que la Virgen hizo a los niños pastores en la aparición del 13 de julio. Lucía, que luego se convirtió en monja, escribió las dos primeras partes en sus memorias. La tercera, escrita el 3 de enero de 1944, la entregó en un sobre sellado al obispo de Leiria, un sobre que luego se entregó en 1957 al archivo secreto del Santo Oficio y cuyo contenido fue revelado en el año 2000. En la primera parte del secreto, la hermana Lucía cuenta que la Virgen mostró a los tres niños pastores la visión del infierno, un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en este fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas,
con forma humana que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo que caían hacia todos los lados, parecidas al caer de las pavesas en los grandes incendios, sin equilibrio ni peso, entre gritos de dolor y gemidos de desesperación que horrorizaba y hacía estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Con estas sobrecogedoras revelaciones, que son una advertencia firme pero amorosa de nuestra Madre, y antes de continuar hablando sobre el mensaje de Fátima, atendamos la nota que hizo Mater Mundi TV para el centenario de las apariciones, en esta ocasión entrevistando al portugués Marco Daniel Duarte, director de estudios y difusión del mensaje de Fátima, quien nos explica qué caracteriza y diferencia este mensaje de otros que ha dado la Santísima Virgen. Atendamos este reportaje. Lo que caracteriza las apariciones de Fátima en relación a otras manifestaciones de la Virgen María en otros lugares es que hay un mensaje muy concreto y ese mensaje tiene unas consecuencias sobre la acción humana en la vida cotidiana. Una de las grandes referencias es la paz, es encontrar la paz. Otra es la presencia de Dios en la historia humana. Otra es la solidaridad de las personas unas con otras. Lo que hago en la vida cotidiana puede influir en la vida del prójimo. Puede incluso influenciar en la vida de aquel que no esté viviendo en este momento o de los que vivirán siglos después. Un ejemplo muy interesante, por ejemplo, lo tenemos en Jacinta. Tenía un cariño especial por el Papa, por el Santo Padre, y rezaba por el Santo Padre. Cuando en el año 2000 el Papa Juan Pablo II llega a Fátima, agradece a Jacinta las oraciones que hizo por el Santo Padre y dice claramente que su vida también fue posible gracias a las oraciones de Jacinta. Jacinta está en 1917, en 1918, en 1920, murió en 1920 y en ese momento ella está orando por el Papa y reza por el Papa de aquella época y reza también por el Papa de las generaciones siguientes. El Papa Juan Pablo II siente en su vida la oración y esta solidaridad en la oración, en los vasos comunicantes entre los que creen en Cristo, de los que creen en Dios, también está presente en Fátima. Hay también otra importante presencia en el mensaje, en la intervención de Dios en la historia humana. Y también, la intervención se puede decir en la política. Nuestra forma de vida puede condicionar cuáles son las opciones que tenemos e incluso si estamos condicionados por la política. Por ejemplo, en los lugares donde está prohibido creer en Dios, el mensaje de Fátima es una fortaleza para estas personas. La Virgen María, cuando muestra su corazón inmaculado, dice a Lucía que el corazón de María ha de ser el refugio de Lucía y ha de ser un camino que ha de llevar a las personas hacia Dios. Otro reflejo importante del mensaje de Fátima es la solidaridad en la oración de los pecadores. Y lo vemos de esta manera en la forma de escribir de Lucía en sus memorias, pero podríamos decir de otra forma utilizando las palabras del Papa Francisco. Solidaridad con aquellos que se encuentran en las periferias de la historia humana, los que están apartados de Dios, y con nuestra oración pueden ser elevados a Dios e impedirles, por ejemplo, que sean condenados eternamente. Por ejemplo, en junio, en el mes de julio, la Virgen María muestra un infierno a los 3 niños. Es un espectáculo terrible. Los 3 niños están muy impresionados. El cardenal Ratzinger, al hacer un comentario al secreto de Fátima, esta es la primera parte del secreto, el cardenal Ratzinger se pregunta, ¿por qué los niños vieron infierno? Y llega a esta conclusión, ver el infierno con el fin de orar por los que están lejos de Dios
y para que puedan tomar el camino de Dios y no caer en la condenación eterna. Fátima nos habla del Evangelio, en muy particular, y luego en la última aparición la Virgen María hace una petición muy concreta, que se rece el rosario para lograr la paz. Se proclama como la Señora del Rosario y piden que hagan una capilla en honor de la Virgen del Rosario, una pequeña iglesia de la Señora del Rosario. Es la capilla de las apariciones que hoy está en el santuario de Fátima y que es la oración del santuario. Y esto nos lleva a decir que el mensaje de Fátima hay una dimensión eclesial, es decir, la capilla es una imagen, una metáfora de lo que es el templo de Dios. Dentro de la capilla se comienza a celebrar asambleas para orar. Y son cada vez mayores estas reuniones, solo para mostrar cómo aquí, en Fátima, se pidan a los peregrinos cuando llegan aquí que formen un solo cuerpo alrededor del mismo altar y que esa reunión muestre el cuerpo de Cristo presente en la Iglesia, presente en el mundo. Continuando con el mensaje de Nuestra Señora en Fátima, la segunda parte del secreto contiene estas palabras de la Santísima Virgen a los pastorcitos. Vieron el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si se hace lo que les voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra pronto terminará, pero si no se deja de ofender a Dios, comenzará otra peor. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. Sigue vigente ese mensaje. La tercera parte del secreto la cuenta así la hermana Lucía. Vimos al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos a un obispo vestido de blanco, también a otros obispos, sacerdotes, religiosas y religiosas subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados. Al respecto de esta tercera parte del secreto, el entonces cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, aconsejó a los fieles que no lo interpretaran como un evento futuro y comentó: la profecía en el sentido bíblico no significa únicamente predecir el futuro, sino explicar la voluntad de Dios para el presente, lo cual muestra el recto camino hacia el futuro. La visión habla más bien de peligros y del camino para salvarse de los mismos. Por otra parte, y como eje central de su mensaje, Nuestra Señora de Fátima exhorta de manera urgente a que los fieles recen todos los días por la salvación de los pecadores de todo el mundo. Esta petición de la Santísima Virgen María nos desafía, independientemente de la situación de oración de nuestra vida actual, a hacerlo de manera más profunda, más frecuente y con más devoción. Este nuevo énfasis puede ser distinto para cada persona y puede incluir factores como adoptar nuevas prácticas de devoción, comprometerse a orar de manera más atenta o incluso aumentar la frecuencia de los momentos que se dedican al Señor y a la Virgen María. Precisamente, la agencia periodística católica Rome Reports realizó una nota en la que explica de manera sintetizada cuáles son los 3 secretos de Fátima, especialmente para evitar entrar en el campo de la especulación. Algo clave para conservar la trascendencia, seriedad y profundidad del siempre vigente mensaje de nuestra Madre, la Virgen María. Atendamos este informe. Durante las apariciones de Fátima entre mayo y octubre de 1917, la Virgen María confió a los 3 pastores 3 secretos.
El primero fue una visión del infierno que conmocionó profundamente a los pequeños. Desde entonces rezaron intensamente por la conversión de los pecadores. Duró un instante, pero fue suficiente para no olvidarla jamás. La mayor de los videntes lo recuerda así. Había demonios y almas sumergidas en un gran mar de fuego, entre gritos de dolor y gemidos de desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. El segundo secreto fue profético. La Virgen dijo a los pastores que si los hombres no dejaban de ofender a Dios comenzaría la Segunda Guerra Mundial. También anunció la expansión del comunismo y las consecuentes persecuciones a la Iglesia y al Papa. Para evitar estos males, la Virgen pidió que se estableciera en el mundo la devoción a su Inmaculado Corazón y que el Papa en persona le consagrase Rusia. Juan Pablo II lo hizo en marzo de 1984. El tercer secreto de Fátima consistió en otra visión. Los pastores vieron cómo un obispo vestido de blanco, al que identificaron como el Papa, moría asesinado junto a religiosos, sacerdotes y seglares de diversas clases sociales. Este secreto se podría interpretar como las persecuciones que sufrió la Iglesia durante el siglo XX, sobre todo a manos del comunismo. El mismo Juan Pablo II se reconoció en esta visión, en el atentado que casi le cuesta la vida. A pesar de que gran parte de los secretos hablan de eventos pasados, en todos ellos hay un mensaje que vale para todos los tiempos: la llamada a la conversión de los pecadores, porque su mala conducta es la principal causa de los males del mundo. Esta es la actualidad perenne del mensaje de Fátima. Los sábados son tradicionalmente dedicados a la Virgen. Desde muy antiguo, la Iglesia ha considerado el sábado un día dedicado a intensificar la devoción cristiana a la Santísima Virgen. Mucha gente consagraba el primer sábado del mes a la Virgen para reparar por las blasfemias y ultrajes en contra de ella por parte de los pecadores y de los herejes. El Papa San Pío X, el 12 de julio de 1905, emitió un decreto en el que alababa esta práctica y ofrecía indulgencias por ella. Específicamente en Fátima, la Virgen María le dijo a Lucía: con el fin de prevenir la guerra, vendré para pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora en los primeros sábados de mes. La promesa de que habría una manifestación futura concerniente a la práctica de los 5 primeros sábados, dicha por Nuestra Señora a Lucía el 13 de julio de 1917, fue cumplida el 10 de diciembre de 1925. Lucía era postulante en el convento de las Doroteas en Pontevedra, España, cuando tuvo una aparición de la Virgen sobre una nube de luz con el niño Jesús a su lado. La Santísima Virgen puso su mano sobre el hombro de Lucía, mientras en la otra sostenía su corazón rodeado de espinas. El niño le dijo: «Ten compasión del corazón de tu Santísima Madre. Está cercado de las espinas que los hombres ingratos le clavan a cada momento y no hay nadie que haga un acto de reparación para sacárselas». Inmediatamente Nuestra Señora le dijo a Lucía: «Mira, hija mía, mi corazón cercano de espinas que los hombres ingratos me clavan sin cesar con blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, procura consolarme y di que a todos los que durante 5 meses en el primer sábado se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me hagan compañía durante 15 minutos, meditando en los misterios del rosario con el fin de desagraviarme, les prometo asistirlos en la hora de la muerte con las gracias necesarias para su salvación». Y este es el origen de esta devoción de los primeros sábados, diríamos casi necesaria hoy en día. Finalmente, nuestros colegas de Mater Mundi TV concluyen su trabajo periodístico sobre el centenario de las apariciones con el escritor Jaime Vilalta, quien habla sobre la coyuntura histórica que hizo que el cielo descendiera a nosotros, y con el padre Justo Lofeudo, quien nos reitera la centralidad del mensaje de Fátima, haciendo especial énfasis en la reparación. Atendamos el informe.
porque también no podemos olvidar, y esto es importante, que el 13 de mayo, cuando se aparece por primera vez la Virgen, mejor dicho, la Señora, porque la Virgen lo dirá en la última, cuando hay esta primera aparición del 13 de mayo, en Roma hay un hecho importante, y más importante aún el hecho de Rusia, donde en San Petersburgo, en un colegio, una profesora, alejandrina, sabemos el nombre, está dando catequesis, hablando con los niños, enseñándoles, y de repente irrumpen las tropas de Lenin, por esto la ciudad se llama Leningrado, hoy San Petersburgo, y es proclamado a los cuatro vientos desde aquel colegio que Dios ha muerto. El cielo no existe, Dios no existe. Entonces tenemos aquí que darnos cuenta a un pormenor muy importante, que cuando en una parte del mundo se niega la existencia de Dios, porque Dios ha muerto, y que el cielo no existe, se tiene que rasgar el cielo y bajar del cielo a esta tierra bendita de Portugal, la Señora del Mensaje, en palabras de Eloy San Juan Pablo II, y las primeras palabras son estas: no tengáis miedo, non avete paura, nos recordará también San Juan Pablo II en el principio de su pontificado, no tengáis miedo, vengo del cielo. Es curioso que en aquel mismo día, y más o menos en la misma hora, era negada la existencia de este cielo. Las apariciones de la Virgen aquí en Fátima, hay que recordar que en 2010 estuvo el Santo Padre Benedicto XVI y vino extrañamente, es decir, no se esperaba, no estaba programada esta venida. El 2010 fue un año, el año sacerdotal, fue el año sacerdotal y estaba previsto, incluso con el año sacerdotal, una consagración de los sacerdotes en Roma. Pues poco antes estuvo en mayo justamente, el Santo Padre Benedicto XVI y nos consagró a todos los sacerdotes aquí. Y en ocasión de esa visita dijo algo muy importante, que las profecías de Fátima estaban abiertas al futuro. Es decir, que no es algo como se creyó, que estaba ya, que ya ocurrió, sino que están abiertas al futuro. Por lo tanto, son proféticas, nos están diciendo mucho en este tiempo, un tiempo muy especial para el mundo, para la Iglesia. Tenemos que estar, bueno, alertas, como siempre, y con mucha oración, haciendo lo que la Virgen nos pide. Centrar nuestra vida en Jesús, en la Eucaristía, y rezar. Rezar y reparar. Creo que al obispo Venancio le habían preguntado cómo resumiría los mensajes de aquí de Fátima. Y dijo el reparar, reparar y reparar. Yo creo que sí, reparar en la Eucaristía, porque eso es reparación eucarística, en adoración. Y con este aditamento, ¿no?, de, además, la intercesión, ¿sí? Reparación e intercesión. Para cerrar este programa, una amable invitación a que hagamos nuestro propósito de oración con el pedido de la Santísima Virgen acerca de rezar el rosario con fe y devoción, ojalá diariamente, buscando reparar por nuestros pecados y los del mundo entero. Muchísimas gracias por su compañía y su sintonía. Gracias, Johabed. Concluimos con el tradicional canto a la Virgen de Fátima en las voces de un coro infantil. Dios y Nuestra Señora del Rosario de Fátima los bendigan.